Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tiempo de educación bíblica, donde vamos a estar considerando una nueva serie para no dormir. El Señor los bendiga abundantemente. En el libro de Isaías capítulo 6, versículo 3, encontramos el siguiente texto. Hablando de ángeles, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero el contexto de este versículo comienza en el versículo 1, donde dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Acá nos dice que estos ángeles eran serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, acá nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies? Es un tema que vamos a dejar para el próximo capítulo. Vamos a estar considerando, sí, en el día de hoy, ángeles y el origen del pecado y la progresión del pecado. Ahora, el mismo texto encontramos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, donde dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este texto también lo vamos a analizar próximamente, pero vamos al tema de hoy, ¿sí? ¿Por qué estos ángeles cantaban allí, expresaban, gritaban, Santo, Santo, Santo Jehová, Dios de los ejércitos, de toda la tierra está llena su gloria? Porque había un reconocimiento de ellos. Estos ángeles que estaban allí clamaban santo, santo, porque habían reconocido que Dios es el único santo, santo, santo. Había un reconocimiento hacia la persona de Dios, de cada uno de estos ángeles. ¿Sí? Estaban adorando a Dios, estaban adorando a Dios. Y el detalle de la adoración a Dios es el que ellos muestran en este principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de su propia decisión, de su propia voluntad, decidieron reconocer y adorar a Dios, el Santo, Santo, Santo. Y este es un punto importante para el cristiano, para el hombre, para el ser humano. Dios no recibe adoración forzada. Dios no recibe adoración obligada. Dios recibe adoración de propia voluntad de cada uno. Importante estos padres, cuidado para tener en cuenta con nuestros hijos. Importante estos líderes, pastores y ancianos para tener en cuenta para aquellos que son miembros, ¿sí? Discípulos, para aquellos que comienzan el camino del Señor. Debemos enseñar en nuestras congregaciones y a todo el mundo que la adoración a Dios es voluntaria. Ellos decían santo, 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 porque reconocieron en una forma voluntaria la santidad de Dios. Ahora, origen del pecado y progresión del pecado. Para hablar de esto vamos a considerar dos pasajes que en este momento no los vamos a leer, pero podemos buscar allí en nuestra Biblia, ¿sí? En Ezequiel capítulo 28, 1 al 7, ¿sí? Y también en Isaías 14, 12 al 14. Ahora, estos pasajes de qué nos hablan? Nos habla de que la progresión del pecado, hay una progresión. ¿Y dónde comenzó el pecado? El origen del pecado. Dios creó el mundo de los ángeles. Los ángeles fueron creados para ser siervos de Dios. Y uno de los servicios más sublimes de los ángeles era la adoración. Los ángeles rodeaban el trono de Dios proclamando, Santo, Santo, Santo es el Dios Altísimo, como vimos en Isaías 6:3. Los ángeles lo adoraban porque reconocieron que Dios era digno de ser adorado. Pero si la adoración viene de una persona que no tiene libertad de elegir,
entonces no es una verdadera adoración. De modo que cuando Dios creó a los ángeles, les entregó una capacidad de elegir. Cuando ellos, los ángeles, vieron que Dios era digno, le adoraron en una forma voluntaria y Dios fue honrado. Entonces Dios no es honrado en una adoración forzada, sino a través de una adoración voluntaria. Aquí podemos ver que Dios fue honrado a través de una adoración que los ángeles le dieron en una forma voluntaria. La Biblia nos relata la historia de uno de esos ángeles. Su nombre era Lucero, hijo de la mañana, y su historia original está recordada para nosotros en Ezequiel capítulo 28. En esta profecía Dios pronuncia un mensaje de juicio sobre aquel que vemos en el versículo 2, el príncipe de Tiro. Este príncipe de Tiro pertenecía al reino enemigo de Israel. Tiro en forma constante atacó a la tierra de Palestina y Dios dijo que él iba a juzgar a aquellos que perseguían a su pueblo. Así que el profeta aquí anuncia el juicio literalmente en ese día terrenal, en Tiro. Después, en el versículo 12, él va a pronunciar el mensaje de juicio sobre el rey de Tiro. Así que el príncipe estaba debajo de la autoridad del rey. El rey, que menciona aquí el versículo 12, estaba utilizando al príncipe del versículo 2 como su instrumento. Aquí el profeta Ezequiel tiene mucho que decir de aquel que estaba controlando a este gobernador terrenal. Vemos en el versículo 14 que el rey que recibió el mensaje era un querubín, un ángel, querubín. Los querubines eran el orden más alto de todos los ángeles creados por Dios. Su ministerio era rodear el trono de Dios. Así que suministraron en la misma presencia de la gloria de Dios. Este querubín era un ser creado. En el versículo 15 vemos una referencia de su creación. Aquí tenemos el informe de un ser creado y angelical. Vemos en el versículo 12 que este ser creado era el más sabio de todos los seres creados por Dios. También era el más hermoso de todos los seres creados. Su nombre era Lucero. Y él, Lucero, ministró, sirvió allí en el Edén de Dios. Este Edén no es una referencia del Edén aquí en la tierra, donde Dios puso a Adán y Eva. Así que este es referencia de un Edén allí en el cielo, del cual el Edén terrenal es solamente una sombra. Entonces vemos aquí que este es el ángel más sabio y más hermoso que ministró en la misma presencia de Dios. El versículo 13 habla de la hermosura de esta criatura. Leemos que para describir su gloria, él está haciendo referencia a las joyas preciosas. La luz y el sol está reflejada a través de las joyas y podemos ver la hermosura y la gloria a través de estas joyas. Así que la gloria de Dios fue revelada a través de estos seres creados y ellos fueron los instrumentos por los cuales la gloria de Dios fue revelada a otros seres creados. Los instrumentos musicales en la Biblia fueron utilizados para llevar gloria a Dios en la adoración, pero no era necesario que este querubín tomara instrumentos para glorificar a Dios. Su misma presencia glorificaba a Dios, porque su misma hermosura reflejaba la gloria de Dios y nada podía ser añadido a esta verdad. Este ángel, según el versículo 14, caminaba por el santo monte de Dios, es decir, que él tenía acceso a la misma presencia inmediata de Dios. La voluntad de Dios es llevada a cabo a través de ángeles. Dios envía mandatos de su trono y estos son recibidos por estos querubines y ellos llevaban los mandatos a otros ángeles que servían debajo de ellos. Así que la voluntad de Dios fue llevada a cabo a través de sus sermones. Lucero tenía el privilegio de estar de pie en la misma presencia de Dios. Y los mandatos de Dios fueron entregados a Lucero. Y él llevaba estos mandatos a los otros ángeles que a su vez llevaban a cabo los mandamientos de Dios. Ningún ser angelical tenía más privilegio que Lucero. Después
el profeta va a hacer una observación muy importante en el versículo 15. Dice así, dice, perfecto eras en todos tus caminos. El profeta dice claramente que Dios no creó a Satanás, Dios no creó al diablo. Este ser lucero debía su origen a Dios, porque era un ser creado, pero no fue creado como un ser depravado y malvado. Si él hubiera sido ese ser tan malvado que es hoy, no podría haber entrado en la misma presencia de Dios y no podría servirle a Dios, ni tampoco haber gobernado a otros seres angelicales. Él era una criatura perfecta, pero después no se mantuvo en ese estado en el cual fue creado, porque en el versículo 15 dice que se halló en ti maldad. Llegó el momento cuando Lucero fue transformado. En el versículo 17 vemos el porqué de esta transformación. Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Lucero fue controlado por el orgullo. Tenía orgullo de su hermosura. No tenía derecho de tener orgullo porque él no había creado esa hermosura. Dios le dio esa hermosura por medio de la creación. Cuando un cristiano tiene orgullo del don de Dios, orgullo del conocimiento que tiene de la palabra de Dios, él está haciendo el pecado de Satanás. Él se olvida que todo el conocimiento, el ministerio que tiene, la posición que llegó a alcanzar, son dados por Dios. Dios se lo dio por medio del Espíritu Santo. Y todo privilegio, todo ministerio que ha recibido, le es dado por Dios mismo. Cuando un creyente se compara con otros hermanos, él está cometiendo el mismo pecado que hizo caer a Lucero. Lo que la Escritura dice en Ezequiel 28 nunca pudo haberse dicho de un ser humano. No podía haberse dicho que cualquier hombre tenía acceso al trono de Dios, ni tampoco Dios le dio sus mandatos a un ser humano para que transmitiera a otros consiervos. Ni tampoco se puede decir de un hombre que pertenecía a los querubines. Así que cualquier explicación de que este es un ser humano está en un error. Este acontecimiento es tan importante que en Isaías nos da de nuevo la idea de lo que aconteció. Así que la gloria era para Dios. Él dijo, yo soy mejor que ellos, los otros ángeles. Y ellos, los otros ángeles, se dieron cuenta de que tenía ese gran privilegio de entrar en la presencia inmediata de Dios, porque Dios se lo había concedido, se lo había dado. Pero Lucero, en vez de darle la gloria a Dios por ese privilegio que Dios le había dado, él pensó que era suyo. Así que el orgullo transformó a ese individuo, de uno que tenía que llevar luz a uno que andaba en tinieblas. Por ese mismo motivo el apóstol Pablo da una advertencia de lo que hizo caer a Satanás. Por eso Pablo dice en Romanos 12:3 que ninguno debe estimarse más de lo que debe. En el momento que el creyente se compara con otros creyentes, él está repitiendo el pecado de Satanás. Y cuando un cristiano tiene orgullo por el privilegio que Dios le dio, él está cometiendo el mismo pecado que cometió Lucero. Isaías 14 nos habla de la caída de Lucero. Isaías está escribiendo para decir por qué tienen que caer en juicio las naciones. Las naciones están en rebeldía contra Dios y en la rebeldía ellos están siguiendo los pasos de Satanás. Capítulo 13 al 20. El profeta está proclamando que hay juicio sobre las naciones y en el capítulo 14 él está llevando esta rebeldía de las naciones a su fuente. Cristo dice que Satanás, el Dios de este mundo, y Satanás está gobernando sobre las naciones. Así que en Isaías, antes de pronunciar los juicios, va a decir por qué están bajo juicio y por qué están así las naciones. En Isaías 14:12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Lucero, antes era luz, no era tu luz, era una luz que brillaba a través de él. Pero por qué él andaba y caminaba en la presencia de Dios y Dios se agradaba en revelar su gloria a través de aquel que llevaba la luz. Pero ahora no hay nada de luz en Satanás, solamente hay oscuridad y tinieblas. El profeta hace una pregunta, ¿qué pasó
para que aquel que debía llevar luz ahora sea tinieblas. En el versículo 13 y 14 de Isaías nos dice los pasos que le llevó a la caída. Y en Ezequiel nos dice que el lucero estaba enaltecido en orgullo. Pero Ezequiel no nos cuenta esos pasos del orgullo hizo caer, que le hizo caer. Pero Isaías sí nos relata los pasos del orgullo. Vemos en el versículo 13 que el pecado del lucero es un pecado secreto, porque era un pecado en su corazón. No era un pecado abierto, muy evidente entre los ángeles del cielo. Por ese motivo hemos dicho que era un pecado secreto, pero tengamos cuidado los hermanos en Cristo, porque las cosas que son secretas en el corazón de las criaturas están bien abiertas ante los ojos de Dios. Un pensamiento entró allí, en la mente de Lucero, y Dios conoció ese pensamiento en Lucero. Este pensamiento lo llevó a las emociones, que creó allí un gran deseo, y este deseo lo llevó a un acto, un hecho. Este es siempre el proceso del pecado. Gozo en el pecado. El pecado siempre comienza con un pensamiento en la mente, y si ese pensamiento no es rechazado, de lo contrario es amado, entonces comienza la persona a amar lo que va a hacer. Así que después el individuo va a hacer lo que ha llegado a amar. Así vemos que el pecado tiene una progresión de la mente al corazón y del corazón a la voluntad. Ahora, ¿es pecado si está solo en la mente? Hay pecados que son de la mente y Dios va a juzgarlos, pero lo que está en la mente tiene que estar transformado en hechos, transformado en hechos, acciones para hacer un pecado abierto. Así que el momento para tratar con el pecado es cuando todavía está en la mente. No podemos controlar lo que está plantado allí en la mente. Podemos ver una propaganda en un diario o televisor y se planta un pensamiento en la mente. Ese pensamiento, si es malo, debemos rechazarlo. De lo contrario, vamos a aceptarlo y llegamos a amarlo. Como consecuencia, el individuo hace lo que ha llegado a amar, da a luz el pecado y el pecado trae la muerte, separación de la presencia de Dios. El pecado corta la comunión con Dios, que es lo más precioso que el cristiano tiene y goza experimentalmente. ¿Cómo rechazamos ese pensamiento y combatimos ese pecado? Para finalizar, debemos tratar con el pecado cuando todavía está en la mente. Entonces, paso uno, debemos recibir a Cristo. Si usted todavía no recibió a Cristo Jesús como su Salvador y Señor, no va a poder, ¿sí?, rechazar el pecado. Va a amar el pecado cada día más. Debemos recibir a Cristo. Usted debe recibir a Cristo. Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ese es el paso uno para rechazar el pecado. Paso dos, el cristiano debe conocer la palabra de Dios. Es prioridad y fundamental conocer, tener una dedicación diaria al estudio, al devocional y estudio profundo de la palabra de Dios. Conocimiento implica práctica, implica relación personal íntima, conocer. Y el tercer paso, el cristiano tiene la oración, que es hablar con Dios, suplicar, pedir, confesar si hay pecado. ¿Sí? La oración es el arma más poderosa que posee un cristiano. ¿Por qué? Porque el que escucha la oración es Dios y el que puede responder la oración es Dios. En Él está el poder y no en el cristiano. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y en el paso 4, el cristiano debe congregarse en una iglesia que enseñe la Biblia correctamente, correctamente, procurando la santificación y adoración para Dios. Entonces, recordemos, repasemos, ¿sí?, que es importante. El pecado tiene una progresión, hay un desarrollo del pecado. El pecado comienza con un pensamiento en la mente. Segundo lugar, aquí es rechazado o amado. ¿Sí? Si es amado, ama lo que va a hacer, hace lo que ha llegado a amar. Y tercero, debemos tratar con el pecado cuando todavía está en la mente. Terminamos aquí hoy con este tema de la progresión del pecado. No olvidar, ¿sí? El pecado tiene una progresión, hay un desarrollo del pecado.
El pecado comienza con un pensamiento en la mente. En segundo lugar, aquí en la mente es rechazado o amado. Esa es tu decisión, es su decisión. Si es amado, ama lo que va a hacer y hace lo que ha llegado a amar. Qué interesante. Y tercer punto, debemos tratar con el pecado cuando todavía está, ¿dónde? En la mente. Mis amigos y hermanos, Dios les bendiga y como siempre digo, en el nombre de Jesús. Hasta pronto.